Bienvenido al estudio de la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Estamos conectándonos todos los días de lunes a viernes a las 7 p.m. Conexión por TikTok con el @BioGeek y retransmitiendo en el canal de YouTube con el nombre de Henry Violet Itsuji. Espero que sea de gran edificación para ustedes este estudio de la palabra. Vamos a iniciar en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Luz Espíritu Santo. Invoquemos la luz del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, el divino Paráclito, la luz del Padre y del Hijo que ha sido enviado para iluminar todos los corazones, para darnos la dignidad verdaderamente del Hijo de Dios, para ungir nuestra vida, para transformarnos y purificar. Por eso conmigo vamos y unámonos y digamos: ven Espíritu Santo de Dios. Invocamos tu presencia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te reconocemos como nuestro Santo Espíritu, ese Dios que se ha regocijado en ti como luz, que se nos ha sido dado en la grandeza de nuestro Padre y en la redención de nuestro Hijo, de nuestro Señor, Dios Hijo Espíritu Santo. Invocamos hoy tu presencia para que nuestra vida sea sanada. Te invocamos para que nuestra vida sea rehabilitada. Te invocamos para que tomes dominio de nuestra mente, tome dominio de nuestros labios y de nuestro cuerpo. Y ahora, Espíritu Santo de Dios, lo que podamos hablar en este estudio de la palabra sean todas esas enseñanzas que vienen de ti, que nos ilumines dándonos palabras de sabiduría y de discernimiento. Permita que mis hermanos puedan comprender, entender, que esta palabra los vivifique, que esta palabra los conduzca por el verdadero camino, que esta palabra los alimente, que hoy les dé fortaleza, que los transforme. Si hay confusión en los corazones, esta palabra hoy quite toda confusión en los corazones. Si hay dudas, Espíritu Santo, que hoy por tu poder sean despejadas las dudas. Allí donde hay miedo, Espíritu Santo, que hoy por la proclamación de esta santa palabra se quiten todos los miedos, para que aquellos que están enfermos hoy sean sanados en el nombre de Jesús, para aquellos que necesitan ser libertados, para que tu hermosa presencia, Espíritu de Dios, hoy les quite cadena, nudos, lazos, todo aquello que los tenga atados, para que hoy sean liberados por la proclamación de esta santa palabra. Que tu presencia, Espíritu Santo, hoy venga a abrir cadenas. Que tu presencia, Espíritu Santo, venga a sanar vidas, cuerpos y corazones. Que venga a despertar. Que venga a reavivar las conciencias, a iluminar, para rescatar tantas conciencias que se han ido perdiendo. Esos que están débiles en la fe, que están dudando hoy, que están en medio de luchas y batallas contra las tentaciones, que sean fortalecidos, Espíritu Santo. En ti nos ponemos y nos disponemos para que tú hagas esa obra grandiosa y poderosa, y para que obres en cada uno de nosotros, en cada uno de los que ahora escuchan, en cada uno de los que se disponen, y que también así sean bendecidos los hogares aquí presentes, los oídos que se disponen a escuchar este mensaje que damos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Amén. Bendito Espíritu de Dios, glorioso Espíritu Santo, alabado seas. Alabado sea el Espíritu Santo de Dios, gloria al Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, oh Santo Espíritu de Dios, gloria Espíritu Santo, gloria Espíritu Santo, gloria Espíritu Santo. Paséate sanando corazones, Espíritu de Dios. Sana tantos corazones, Espíritu Santo. Hoy los ponemos en tus manos, los ponemos y los presentamos, Espíritu Santo. Hay tantas personas que hoy necesitan sanar de odios, de venganzas, de ira.
de decepciones, de frustraciones. Toma esos corazones, Espíritu Santo, y rehabilítalos. Tócalos, tócalos, Espíritu Santo. Dale esa fuerza para que ellos rompan esos vínculos con la oscuridad. Como espada doble filo, hoy manifiéstate, Espíritu Santo, para que ellos los hagas libres rompiendo esas cadenas. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy pongo todos esos hogares y parejas que han sido atadas, que se han levantado oraciones desde los abismos y en la oscuridad, para que esos matrimonios que hoy están siendo conjurados para que se dividan, sean quitados todas esas perturbaciones, todas esas contaminaciones, Espíritu Santo. Dale la luz, Espíritu Santo, hoy los que te piden esa revelación, esa luz, para tomar esas decisiones adecuadas y correctas, Espíritu Santo. Permítenos entender, comprender, ser sabio para tomar las determinaciones. Y así te pongo a mis hermanos en sus necesidades espirituales, sobre todo aquellos que tengan que ver con romper con toda obra de oscuridad, porque a eso nos has llamado y nos has traído, para que ya no exista poder y autoridad de las obras de las tinieblas, mas todo tu pueblo sea libre, todo tu pueblo camine en libertad, que todo tu pueblo esté en libertad de mente, de cuerpo, de alma, de espíritu y en el corazón. Que nada, no exista ninguna atadura para todos tus hijos. Te pido, Espíritu Santo, que le des ahora luz a sus mentes y a sus ojos, para que puedan comprender, entender y ver lo que necesitan ver, lo que necesitan entender, para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Santo Espíritu de Dios, proclámalo ahí, invoca al Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, ven y dame la luz, Espíritu Santo. Te recibo ahora en mi vida, en mi corazón. En el nombre de Jesús, hoy abro todo mi ser. Recúrreme de pies a cabeza. Obra en mí, Espíritu Santo, transfórmame. Lléname, Espíritu Santo, de tu hermosa y bella luz. Haz, Espíritu Santo, de mí una criatura nueva. Bendito Espíritu de Dios, para honrar a nuestro Señor y nuestro Dios. Todo te lo ponemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Estaba el Señor poniéndonos allí a orar por otras personas. Por otras personas. Bien, vamos entonces a iniciar el capítulo 35. Vamos a iniciar el capítulo 35 del libro de Génesis. Listo, lo tienen. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Damos bienvenida hoy en nuestro panel. Está Zenaida Álvarez. Bienvenida, Zenaida. Cuando tengas inquietudes, preguntas, con mucho gusto nos las haces, o aportes que tengas. Ahí estamos. ¿Oíste, Zenaida? Bueno. Capítulo 35. Dice, entre tanto dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y haz asiento allí. Ah, no, pero ese fue el que yo leí ayer, pero es 36, perdón. Es el capítulo 36. Esta es la descendencia de Esaú, por otro nombre Edom.
Cuando ustedes van avanzando, cuando lleguemos a la historia más o menos de Moisés, más adelante van a ver que aparecen unos pueblos que se llaman edomitas, moabitas. Todo eso viene, por ejemplo, los moabitas recuerdan que era uno de los hijos de Noé, de la linaje de Noé. Pero fueron de aquellos que se desviaron del hijo de Noé que Noé maldijo. Entonces, todos esos pueblos que en un tiempo lucharon contra Israel, que se volvieron pueblos paganos, fueron aquellos de la descendencia que por alguna u otra situación se perdieron porque en el caso como ellos fueron maldecidos o malditos. Entonces es donde aparecen todos esos aquellos que se apartaron y fueron tomados por el enemigo para que ellos se fueran a la idolatría. ¿Ya? No seguían al Dios verdadero, sino las idolatrías de Satanás. Henry, Que al día de hoy, el equivalente al día de hoy, estas personas es como si ellos fueran brujos, por decir así. Si ponemos el equivalente hoy, ¿por qué Dios para Dios era tan fuerte? Si hoy dijéramos por qué para Dios era tan fuerte esos pueblos que algunos los mandó a exterminar, ¿sí? Uno diría es porque en el día de hoy es como si eso fuera una ciudad donde todos fueran brujos, hechiceros y dedicaran a hacer eso, ¿ya? Ese es más o menos el equivalente para entender por qué esos pueblos fueron exterminados, ¿ya? Iba a decir Ali. Henry, ¿tú no leíste ayer fue el 34? No, yo Ya leí pu- ayer 2 capítulos. 34 y Dijo que 35. 33 y 34. No, 34 y 35. No, leí treinta y Ah, cuatro y ya. 35. No, yo Ah, ayer listo. Sí. leí ayer 2, 34 y 35 porque estaban más cortos. Bueno, entonces, es importante, mira, esta es la descendencia de Saúl que tuvo otro nombre, Edom, porque antes le ponían al nombre de esa ciudad el que era la cabeza. En este caso, Esaú era la cabeza y tenía por otro nombre y era Edom. Ahí vienen los nombres de los edomitas, viene del linaje de Esaú para que lo tengan presente. Casó Esaú con mujeres cananeas y fueron Ada, hija de Elón, Eteo, y Olivama, hija de Ana, hija de Sebeón, el Ebeo. Casó también con Besemat, hija de Ismael, hermana de Nabaiot. Ada parió a Eplifas, Basemat fue madre de Rahuel. Olivama lo fue de Jeús y de Gelón y de Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es la tierra donde mandó a habitar Dios a Abraham, donde también habitó Isaac, ¿ya? Y ahora estaba habitando Esaú y se devolvió también ¿quién? Jacob. Tomó después Esaú sus mujeres, hijos e hijas, y todas las personas de su familia, la hacienda y ganados, y todo cuanto poseía en la tierra de Canaán, y se fue a otra región retirándose de su hermano Jacob. Porque los dos eran riquísimos y no podían morar juntos, ni sustentarlo la tierra en que estaban como peregrinos a causa de la multitud de sus ganados. Entonces miren que Dios al principio a todos aquellos que eran parte de su pueblo, Dios los hacía muy prósperos. De hecho, las mejores tierras Dios se las daba a ellos y los hacía muy prósperos. Mira que Dios muestra que va guiando a su pueblo, a todos los hacía demasiado prósperos. ¿Por qué hoy mucha gente siguiendo a Dios no son tan ricos como los poderosos de la tierra? Porque Dios ha tenido que al hombre ir quitándole las cosas que han sido piedra de tropiezo. Y hoy en día, la piedra de tropiezo de la humanidad, ¿cuál es? El dinero. Mira que cuántas cosas hacen las personas hoy por dinero. Las personas hacen cosas en contra del mismo Dios por dinero. Las personas se han consagrado a Satanás por dinero. Cierta vez escuchaba una vez
una persona de esas allá en México, de esos brujos muy fuertes allá que hacen consagraciones a Satanás en México, decía que había mucha gente, políticos, artistas, cantantes, ahí hasta gente de religiones, sacerdotes, pastores, han ido allá a hacer pacto. ¿Para qué? Para tener poder y dinero. Entonces, las personas, eso como lo más fuerte, pero imagínense, las personas hoy, si vieron por ahí que las personas, si vieron un reporte por ahí de, qué triste, que las mujeres en Latinoamérica que más tienen OnlyFans son en Colombia. O sea, mira que cómo hoy está degradando la mujer. ¿Por qué? Por tener dinero. Por tener dinero, las personas, bueno, no, muchas mujeres, pero también hoy hombres también están haciendo muchas cosas. ¿Por qué? Por tener dinero. Entonces, hoy el dinero es el Dios que está llevando a la condenación. Es el dulce que le ha puesto Satanás a todos para extraviar. ¿Por qué? Porque normalmente no se tiene un corazón que sepa manejar todo eso. Entonces, por eso es muy importante, Dios ha dado cuenta que las personas llevan y atesoran todo eso que tienen y lo llevan tanto a su corazón que ya sus corazones se despojan de poder recibir a Dios. Ya, antes era diferente, sabían manejar, era como la situación, antes podían tener varias parejas, pero es que ellos en su corazón no tenían ni anidaban esa cuestión de que tenían varias mujeres, simplemente era por vanidad, por sentirse más hombre, por adular a la sociedad, por la lujuria que lo tenían, ¿no? Tenían otra forma de pensar y de ver acerca de eso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Por eso en ese tiempo tal vez era permitido. Pero en el tiempo que Dios se dio cuenta que ya los hombres estaban saliendo de comprender para qué era eso, y el sentido por qué podían tener antes era porque Dios quería que se reprodujera. Era que se poblara la tierra como Él quería y que su pueblo creciera. Esa era la finalidad y por eso tenían varias parejas. Era para que crecieran y se poblaran. Pero entonces, Dios es un Dios que si el hombre va teniendo esas cosas, lo van haciendo que se vaya perdiendo o extraviando, la tenemos que quitar. Por eso hoy en día, si nosotros nos damos cuenta que hay algo que me está extraviando, si hay algo que me está haciendo a mí apartarme de poder yo tener, consagrar mi vida a Dios o dedicarle el tiempo a Dios, eso apártalo de ti, no lo pienses dos veces, aunque eso te vaya a generar a ti riqueza, porque ahí está la prueba. O díganme ustedes, ¿quiénes de los hombres poderosos de este mundo hoy tienen tiempo para dedicarle a sus cosas y a Dios? ¿No? Tú le preguntas mucho a esas personas, es que no me da tiempo, es que el tiempo de mi trabajo y hago esto y lo otro, no tengo tiempo. Y ellos decidieron quedarse con su trabajo, con el salario, con sus grandes posesiones y desecharon a Dios. Dios no los ha desechado. Como alguna vez una persona dijo que Dios era malévolo porque creó un infierno para que se fueran allá la gente. No, señor. Dios lo creó solamente para Satanás y no lo hizo Satanás porque Satanás se rebeló libremente y Satanás, aparte de rebelarse, retó a Dios, que es diferente. ¿Ya? Eso mucha gente no lo sabe, pero fue que Satanás retó a Dios. Le dijo, todo esto que tú hiciste, Satanás le dijo, todo esto que tú hiciste, eso va a ser mío. O sea, lo iba a destruir a toda la creación. Es que el pensado de él fue hacer caer a Eva y a Adán para que los matara a Dios y él quedarse con todo. Tal vez esas cosas no lo saben. ¿Por qué las sabemos? Porque Dios nos las ha revelado por medio de su elegido. Pero tienen que saber que ese es el pensado de él. Entonces Dios, viendo todo eso, creó el lugar solo para él y esos que le siguieron las locuras a él y le creyeron a él. Y ahí lo van acompañando ahora los que él va arrastrando. Pero que se van porque cada quien decide, no porque Dios lo manda. Cada quien ha decidido. Y eso es muy importante hacerlo saber,
porque hay muchas personas que blasfeman contra eso. Dios a nadie condena, y nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra dijo que Él no vino a condenar a nadie, que Él vino y cada quien decide si cree o no cree. Son decisiones no. Buenas noches, Byron. Entonces, los dos entonces eran muy riquísimos. Esaú, pues, por otro nombre Edom, asentó su morada en el monte Seir. Y los descendientes de Esaú, padre de los idumeos, en el monte Seir son estos. Y tales son los nombres de sus hijos: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Raguel, hijo de Basemat, mujer también suya. Hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Cefo, Gatán y Cenes. Asimismo, Tamna era también secundaria de Elifaz. No, pues si la arreglan mejor. ¿Ya? Asimismo, Tamna era también mujer secundaria de Elifaz, hijo de Saúl, y ésta le parió a Amalek. Estos son los descendientes de Ada, mujer de Esaú. Hijo de Raguel, Natac y Sara, Samna y Mesa. Estos son los hijos o nietos de Basemat, mujer de Esaú. Asimismo, los hijos de Olibama, mujer de Esaú, hijo de Ana, y esta de Zebeón, fueron Jeús, Gigelón y Coré. Los príncipes o caudillos descendientes de Esaú fueron los siguientes. Por parte de Elifaz, primogénito de Esaú, el príncipe Temán, el príncipe Omar, el príncipe Cefo, el príncipe Cenes. Mira, este el señor, príncipe de Coré. la camisa que tiene esta virgen pintada en la camisa. Una camiseta, pero con cuello. El príncipe de Coré, el príncipe de Gatán, el príncipe de Amalek. Estos son hijos de Elifaz en Idumea y vienen de Ad. Por parte de Raguel, hijo de Esaú, el príncipe Natat, el príncipe Sara, el príncipe Samá, el príncipe Mesa. Tales son los príncipes de la línea de Raguel en la Idumea. Estos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Pero los hijos de Olibama, mujer de Esaú, son los siguientes: el príncipe Jeús, el príncipe Gelón, el príncipe Coré. Estos príncipes vienen de Olibama, hija de Ana y mujer de Esaú. Y estos son los descendientes de Esaú, llamado también Edom, y los que entre ellos han sido príncipes o caudillos. Los hijos de Seir el Horreo, naturales de aquella tierra, son Lotán, Sobal y Ana, y Dison y Eser y Disan. Estos son los príncipes horreos, hijos de Seir, en la tierra llamada después de Edom. De Lotán fueron hijos de Orí y Umán. De este mismo Lotán era hermana Tamna. Los hijos de Sobal fueron Albán y Manahat y Ebal y Cefo y Onán. Los de Zebeón, Ahía y Ana. Este Ana es el que descubrió las aguas calientes en el desierto, mientras andaba apacentando los asnos de Zebeón su padre. Hijo suyo fue Dison y Olibama su hija. Los hijos de Dison fueron Hamdán y Esebán y Letrán Carán. Los de Eser fueron Baalán y Sabán y Acán. Dison tuvo por hijos a Huz y Arán. Estos son los príncipes de los horreos: príncipe Lotán, príncipe Sobal, príncipe Zebeón, príncipe Ana, príncipe Dison, príncipe Eser, príncipe Disán. Estos son los príncipes de los horreos que tuvieron el mando en la tierra de Seir. Mas los reyes que reinaron en Idumea antes que los hijos de Israel tuviesen rey fueron los siguientes: Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad de Nabá. Después que murió Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sara, natural de Bosra. Muerto Jobab, entró a reinar en su lugar Husán, del país de los temanitas. Después de muerto este, reinó en su lugar Hadad, hijo de Badad, el cual derrotó a los madianitas en el país de Moab, y su ciudad se llamó Abid. Muerto que fue Hadad, reinó en lugar de él Sembla, natural de Masreca.
Muerto asimismo este, le sucedió Saúl, natural de Rehobot, cerca del río Éufrates. Como también este hubiese muerto, le sucedió en el reino Balanán, hijo de Acbor. En fin, muerto este, reinó en su lugar Adar, cuya ciudad se llamaba Fau, y su mujer Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesá. Los nombres de los príncipes descendientes de Saúl según su linaje, lugares en que fijaron su domicilio y pueblos a que dieron nombre son estos: príncipe de Tamna, príncipe de Alba, príncipe de Letet, príncipe de Oilabama, príncipe de Ela, príncipe de Finón, príncipe de Cenes, príncipe de Temán, príncipe de Mapsat, príncipe de Magdiel, príncipe de Irán. Estos son los príncipes de Edom, moradores de cada cual en la tierra de su mano. Es el mismo Esaú, padre de los idumeos. Los idumeos también fueron más adelante después aquellos que lucharon contra el pueblo de Israel. Todos estos son nombres de la descendencia de Esaú, pues que no nos aporta, por ejemplo, en enseñanzas para la vida, pero aporta datos en muchos para los que son estudiosos de la Biblia para encontrar de dónde vienen todos esos linajes y esos pueblos que después en un tiempo fueron paganos y lucharon contra el pueblo de Israel. ¿Sí? Contra el pueblo de Israel. Y siempre ha existido tal vez esa lucha entre aquellos que estaban en Israel y ya no hacen parte del pueblo de Israel, o de los que Dios escogía y después se dividían. ¿De dónde salía esa división? Algunos eran, Dios los mandaba a sacar de esa línea donde iban y los apartaba. ¿Ya? En este caso, Esaú no fue apartado. ¿Ya? Esaú lo que hizo fue que perdió la primogenitura y perdió la bendición. O sea, quien tenía que llevar la cabeza, quien recibía bendición era el que llevaba la cabeza y la autoridad de Dios y el respaldo de Dios. Ya, era el que tenía que llevar el respaldo de Dios. Entonces, lo que tenía Esaú es que Esaú le costaba someterse a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob era menor que él. Y antes era muy difícil que los mayores se acogieran al menor. Porque la ley decía que el menor tenía que acogerse al mayor. ¿Ya? Pero ¿de dónde venía esa tradición? Porque venía una tradición que antes los patriarcas, los primeros, iban escogiendo a los mayores, pues obviamente lo ponían como cabeza. Y era quienes le daban la descendencia. Pero hubo un momento que Dios no, comenzó a establecer que el segundo. Porque lo mismo sucedió con Isaac. Isaac no era el mayor, Isaac era el segundo. Dime. Entonces, según esto, cierto que en Canaán se multiplicó más todas las descendencias de Esaú que el mismo Israel, porque miremos que como Israel pasó el tiempo y las tribus fueron, cuando hubo la sequía en Canaán, el Señor los trasladó a Egipto y pasaron allí 400 años o más de 400 años, que fue cuando el Señor ya los liberó de la esclavitud y volvieron a Canaán, que ya encontraron hasta gigantes allá, las murallas de Jericó, todo eso eran descendientes de Esaú, ¿cierto? Sí, así es. Obviamente Esaú, recuerden que Esaú vivió mucho más años en Canaán que Jacob, porque recuerden que Jacob se fue casi 20 años para la tierra de los padres de Rebeca, porque el padre, su madre y su padre le dijeron que se buscara una mujer, ¿ya? De allá, porque él tenía que continuar la obra, ¿ya? Y mira que no le prestaron tanta atención a la mujer que tenía Esaú, ¿ya? Y porque Esaú además quería matar a Jacob y no se quería someter a Jacob. Entonces, ya habíamos hablado en los capítulos anteriores la importancia de que nosotros sabernos someter a quien Dios le dio la autoridad. ¿Sí? Que eso, mira, hay una de las cosas que más les cuesta al ser humano es eso. Someternos en obediencia a las autoridades de los mayores. ¿Cuál es el problema de hoy en día de los hogares?
Dígame cuál es el problema. Hoy uno de los problemas, como dice uno, problema del milenio. Sí, porque hay muchos problemas Obedecer, que vienen de allá, pero no, vamos a hablar de los problemas del milenio ahora de los hogares. obedecer a nuestros padres. Los hijos, ya mira, te ven niños chiquiticos que se levantan contra los padres. Jóvenes ya menores de edad se están levantando contra los padres. Eso antes no se veía casi. O sea, había una figura mucho más respetuosa de los padres. Siempre había uno que otro. Pero ahora esto es un fenómeno que ha crecido muchísimo más. Ha crecido muchísimo más. ¿Cuál es el otro? Celular, No, El respeto entre hermanos. también, pero hay uno clave que es en el hogar, en el matrimonio. Es que hoy la mujer ya no se quiere someter al hombre. Y hay un mal entendimiento en la cuestión de que la mujer tiene que ser sometida al hombre. ¿Ya? Y hoy en día no se quieren someter porque dicen que ellas no están para someterse a ningún hombre. Entonces mira que se ha levantado una guerra en la sociedad donde hoy la mujer no se somete al hombre. ¿Ya? Entonces, esas cosas han llevado, pues sí, muchas situaciones han llevado a que hoy se revelen esas cosas. ¿Por qué? Porque el hombre ha abusado de esa autoridad y tal vez llevó a eso. Pero ante Dios, si hay dos personas, por eso es que es importante, como habíamos dicho antes, coger que dos personas sean del mismo linaje y tengan el mismo entendimiento. Por eso es que es importante, porque ¿cómo te vas a unir tú como hombre? Que tú, vamos a suponer que alguien sea de esta comunidad, una persona muy cristiana, se va a unir con una mujer progresista, por decir así, de esas feministas, pues está en el lugar peor de todito. ¿Por qué? Porque es una mujer que no comulga con ese principio y no se va a someter jamás. Y no te va a decir, no te va a dar ese respeto y esa posición. ¿Ya? Entonces, en cambio, si tú vas con una persona sabe que ella tiene que estar sometida en el buen sentido de la palabra, no sometido como una mujer que es subyugada, maltratada, humillada. En ese sentido no es. Es la mujer que respeta a la persona como la autoridad. Es como cuando el jefe, usted va a una empresa, usted le tiene respeto a su jefe, usted le da la posición a su jefe, pero usted no se humilla ante su jefe, usted no le va a agachar la cabeza que él le va a golpear y usted va a estar ahí, no, pero usted le tiene un respeto al jefe y usted le da una posición y delante usted un estatus a su jefe. Ese es el estatus que la manda. Y el esposo tiene que darle el estatus a la esposa como también manda allí. O sea, tú no puedes abusar ¿de qué? De eso. Tienes que darle el respeto, tienes que darle el cuidado. Entonces vamos a poner el mismo ejemplo de la empresa. Entonces, el jefe, ¿qué debería darle a ese empleado que le está dando la posición, el respeto, dando la posición al jefe? Pues velar por las necesidades de él, darle todo lo que necesita, hacerla que se sienta bien, que se sienta augusta allí, que nada le falte, trabajar para que se den las cosas y esté bien. Brindarle que también las palabras de apoyo, de amor, de cariño. O sea, el hombre es la representación de la ley en el hogar y la mujer, por así decirlo, es el ángel del hogar, es el bálsamo en el hogar, es la dulzura en el hogar, ¿sí? La mujer es como ese bálsamo del hombre que llega cansado, trabajado, es la dulzura. Por eso es que dicen que la mujer debe estar bien presentada y hermosa para cuando el hombre llegue, trabaja cansada, vea ese rostro de ángel que hace que sienta esa alegría, ¿ya? Pero imagínate tú llegando cansado y llega la espelucada en todo ese mal olor, ¿ya? Por eso la presentación ahí es parte clave. Pero también, ¿quién tiene que ayudarle para tener esa presentación? También el hombre. O sea, son dos cosas bidireccionales. Pero tiene que saber entender eso. Entonces, por eso es la clave de buscarte a alguien de ese linaje que lo acepte y que no lo vea como la ven otras mujeres hoy, que lo llaman patriarcado, que eso es una opresión, que ese es el machismo, que eso es lo peor y todo eso.
No, si tú eres una persona entendida en el Evangelio y en lo que es la palabra de Dios, sabes tú que tú no estás oprimiendo a ninguna mujer mientras lo estés haciendo como manda la palabra. ¿Ya? Porque si es como muchos hombres de hoy en día, pues sí. ¿Cuáles? Que le dicen a la mujer, tú me conociste así y así voy a ser yo. Tú me conociste siendo mujeriego, tienes que aceptarme así. Esa no es la posición, obviamente. ¿Cómo vas a...? Esa no es la posición en la cual se tiene que ser. O una mujer le diga, tú me conociste así, yo te daba 3 cachetadas y tú te las aguantaste y así te casaste conmigo, sigue aguantándote las 3 cachetadas. Tampoco. Porque ese no es como Dios lo está describiendo. ¿Ya? No es la forma como Dios lo está describiendo. Entonces, es importante saber entender eso. Es importante. Por eso es que también es importante, como dice uno, la selección. Lo que pasa es que nosotros hoy tenemos un gran problema que no nos contenemos. A nosotros nos parece eterno un mes. Parece eterno un mes. Entonces, el problema está allí, en que hemos normalizado hoy, la sociedad y las personas hemos normalizado que las cosas tienen que darse no como Dios manda, sino como la sociedad está diciendo. Hoy los estándares de cómo se llevan las relaciones es como la sociedad diga. Porque tú viste que el vecino la lleva así, la gente está llevando las relaciones así, entonces yo tengo que llevarlo así. Y no, mire, la mayoría de las relaciones que se están llevando hoy de la sociedad son totalmente contrarias a como Dios manda. Ustedes ven hoy esas mujeres afanadas hoy por tener tantos títulos y subir en poder y poder y poder, y a veces hasta tener mejor poder que el esposo y todo eso, y una competición, cuando en realidad la mujer debería estar más destinada a poder estar con sus hijos, poder ser la que sea la orientadora del hogar. Lo que pasa es que hoy el hombre tampoco valora eso, porque el hombre debería, ¿qué?, darle muchos beneficios a esa mujer que está cuidando los hijos, que está cuidando el hogar. Tampoco esclavizarle, ponerla que haga todo en el hogar, no. Pero tiene que saber valorar eso. Pero la mujer debe pensar que es un principio fundamental. Yo recuerdo que conocí hace poquito una amiga que me pareció muy bonito eso. Ellos no, y eso que no son tan creyentes, pero el hombre lo entendió así. O sea, él dice, yo no soy practicante, pero yo he entendido las cosas. O sea, él lo poquito lo tomó de la palabra de Dios. Él es un hombre que se dio cuenta. Ella estudió, hizo maestría, o sea, hizo estudios profesionales y de posgrado. Ellos se casaron, comenzaron a tener hijos. Cuando comenzó a tener hijos, le dijo, sacó cuenta él, dice, yo estoy teniendo un sueldo que ahora mismo es excelente. Tú estás teniendo un sueldo, pero no es tan excelente. ¿Cuánto te estás gastando tú? Más o menos. Saca los gastos más o menos que estás dando. Tú estás poniendo y yo estoy poniendo. Sacando todo lo que tú pones, lo que estás dando, lo que le vas a dar al niño y todo eso, ¿cuánto te viene quedando libre? Entonces vamos a suponer, por poner una cifra así. Ella le dijo, si yo aporto, como estoy aportando y todo eso, a mí me están quedando libres, voy a ponerle un ejemplo cualquiera, 1.000.000 de pesos. Él le dijo, bueno, como a ti te queda 1.000.000 de pesos que son para ti, que te los gastas, yo te voy a dar ese 1.000.000 de pesos, tú te vas a quedar en la casa y cuidar a los niños. Y así quedaron, y ella quedó feliz, él quedó feliz, y él se siente satisfecho. ¿Por qué? Porque su esposa está cuidando a sus hijos como él quería. Dice, yo no quiero, yo lo que menos quería era que fuera otra persona que viniera a corregir mis hijos, que otra persona fuera la que le diera la comida a mis hijos, que otra persona sea que lo guiara en las tareas, que lo llevara a la escuela de fútbol, que lo llevara a la escuela de piano, que lo llevara. No, quería que mi esposa estuviera ahí, ¿ya? Y que ella sea la que me cuente todas esas cosas de ellos y me oriente todo eso. Bueno, y eso fue lo que hizo, y eso me pareció a mí una idea extraordinaria. O sea, yo no estoy diciendo que una mujer no pueda trabajar, sí puede trabajar. Pero yo lo que estoy tratando de decir es que a veces hay unos afanes desmedidos en la figura. Porque lastimosamente hoy las situaciones a veces hoy dan, a veces para que tengan que trabajar los dos, las situaciones dan. Pero yo le decía, es cierto, si yo tuviera la suficiencia, es más, yo una vez le dije hasta a mi esposa, si yo tuviera la suficiencia de ese hombre hubiese hecho lo mismito. Lo mismito. ¿Para qué? Yo le decía, te voy a dar para que tú tengas todo, o sea, como si tuvieras un sueldo. Yo le decía, si yo te diera el sueldo para que tú te quedaras.
¿ya? Aunque cuando yo vivía en Barranquilla, no, ella no trabajaba, pero ahora que actualmente trabaja. Entonces, son situaciones que uno tiene que tener en cuenta. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Eso es Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo dio nuestro Dios. El mismo que es de ayer es el mismo de hoy y va a ser el mismo de mañana. Entonces hay que saber entender esto. No, que nos dijeron que la mujer no puede trabajar. Yo no he dicho que no puede trabajar. Yo estoy hablando acerca de los afanes del posicionamiento de la mujer en la sociedad. Ojo a eso. El afán que tiene la mujer en posicionarse en la sociedad, de querer tener poder y esmerarse por tener triunfos, afanes y todo eso. Y por querer tener todo eso es que se dan ahora normalizar que desnudarse ante una cámara para que lo vean hombres y le paguen por desnudarse, lo vean como una opción de trabajo. ¿Por qué ha llegado a eso? Por esas ansias de posesionarse, por esas ansias de tener dinero y poder, los ha llevado a todo eso, a desviarse de todo eso, ¿ya? A tener una comprensión distinta de lo que es el matrimonio. Entonces ahora que el matrimonio ya no tenemos hijos, ahora tenemos perritos. Ya hay un nuevo concepto del matrimonio, ahora vamos a tener perritos, eso van a ser nuestros hijos. ¿Verdad? ¿Por dónde vamos? Y por no mencionar aquellos matrimonios desiguales, uniones irregulares, que dijeron hay que quitar esa figura del matrimonio conservador que venían hablando de la Biblia. Ahora hay nuevas figuras. Entonces ahora sabe que se casan el Juan con Juan y Sonia con Sonia. ¿Sí? Y ya están tratando de acabar toda la figuración de lo que Dios quiso mostrar en el matrimonio. Pero también a veces, como dice, eso no es culpa de Dios, también es culpa de nosotros. Porque si tú eres una persona que tú estamos en la gracia de Dios, la selección nuestra sería adecuada. Por eso es que es muy importante seleccionar muy bien bajo la luz de Dios. Y si le hemos cogido y así lo conocimos, bueno, después que llegamos a la vida, lo conocimos, pues apegarte a Dios allí, ¿para qué? Para tomar las decisiones. Pero entonces es muy importante que nosotros no dejemos desfigurar esa figura del matrimonio. Y pues la mujer tiene que saber que tiene que asumir esa figura y que eso no la hace menos ante Dios. Y que el hombre tiene que saber que tiene que honrar la figura y el compromiso y la obligación que tiene como cabeza del hogar. ¿Ya? Como cabeza del hogar. También tiene que tener muy claro eso. ¿Ya? Bien. Entonces, esta cantidad de nombres de Esaú, lo que lleva muchas veces es a los judíos reconocer de dónde vienen todos esos pueblos que vienen. Y pues nosotros también conocer de dónde vienen todos esos pueblos que después más adelante vamos a ver que luchaban contra los israelitas. Otro punto aquí es darnos cuenta que ya Esaú creció mucho más porque vivía en Canaán y vivió mucho tiempo más que Jacob. O sea, es desde temprano ya, y tenían más mujeres que Jacob. Porque Esaú era un hombre desordenado, mujeriego, él le había dado la vida chévere. Pero también era un buen cazador, trabajaba, ¿ya? Pero era derrochador, ¿ya? Y por eso tenía más mujeres y tuvo más descendencia. En ellos comenzó a presentarse la figura de príncipe. O sea, ellos comenzaron a crear pequeñas ciudades. Y mira que cada quien era príncipe de una ciudad. Ahí nos nombraron príncipes de varias. O sea, entre ellos fueron, o sea, cómo crecieron tanto y cómo fueron tan prósperos que los hijos, la descendencia de Saúl, comenzó a tener príncipes y tenían sus ciudades con príncipes. Pero mira que todavía en el pueblo de Jacob no había nacido todavía esa figura. Todavía esa figura no había nacido, pero ya la estaba manejando Esaú. Esaú, perdón. ¿Ya? Ya la estaba manejando Esaú. Más adelante esa figura va a entrar. Porque Dios tenía primero la figura de ¿qué? En este caso de los patriarcas. Porque Jacob era un patriarca. Él era el elegido. Y él era el destinatario ¿para qué? Para llevar el pueblo de Dios. ¿Ya?
Entonces ahora vamos en el capítulo 37, dice: pero Jacob habitó en el país de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Y he aquí lo que pasó en su familia. José, todavía muchacho, siendo de 16 años, apacentaba el ganado con sus hermanos y estaba con los hijos de Bala y de Selfa, mujeres de su padre, y acusó a sus hermanos ante el padre de un delito muy enorme. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos por haberlo engendrado en la vejez, y le hizo una túnica bordada de varios colores. Al ver pues sus hermanos que el padre lo amaba más que a todos sus hijos, lo odiaban y no podían hablarle sin amargura. Mira que los hijos de Jacob comenzaron ya desde muy temprano siempre a crearle ¿qué? Esa división allí hacia José. Crear esa división hacia José. Comenzaron a crear desde muy temprano ese odio hacia José. Y lo que estamos hablando, nosotros tenemos que cuidar nuestros corazones de aquel que lleva la honra de Dios, aquel que lleva la autoridad de Dios, aquel que Dios le dio la bendición para crecer y prosperar. Cuidemos el corazón de la envidia hacia esas personas. ¿Ya qué tenemos que hacer? Ya lo hablamos y lo repetimos. Eso es lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que unirnos al árbol que da fruto. Si Dios le dio la unción, le dio la bendición a ese árbol para que florezca mucho más y dé más fruto, pues yo para qué voy a ponerme a pelear y tirarle hachazos al árbol. No, yo me uno al árbol a comer de esos frutos, a aprender allí. Entonces de esas personas yo me uno, ¿para qué? Para de esas personas poder recibir. Lo más tonto es ponerme a pelear con ellos. Pero los hijos de Jacob eran un poco atravesados, porque recuerden lo que hizo en el capítulo, en lo que leímos ayer. ¿Qué hicieron? Faltaron a su palabra. Lo que ayer hablamos fue que cómo nosotros como cristianos debemos guardar nuestra palabra, de cumplir. Eso nos hace a nosotros intachables y honorables. Ellos hicieron un pacto, pusieron unas condiciones, el pueblo, el príncipe en ese tiempo que violó a la hermana, aceptó todas las condiciones para poder quedarse con la hermana, y se aprovecharon que ellos aceptaron y mataron a todos los hombres. ¿En qué? En venganza por lo que le hicieron a la hermana. O sea, incumplieron todo. Mientras aquellos otros cumplían, ellos incumplieron eso. Entonces mira que ya venían como que teniendo en su corazón, anidando muchas cosas que no son correctas y adecuadas. Y no hay cosa que sea más fea que uno poder anidar la venganza, los odios. Esos no son buenos consejeros ni son buenas guías. Eso oscurece nuestro razonamiento, nuestra sabiduría. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Hay que tener mucho cuidado con no dejarnos llevar sobre esos malos sentimientos que son las obras de la carne, dice en el libro de Gálatas. Entonces dice: y lo odiaban y no podían hablarle sin amargura. O sea, ¿cómo sería la cosa que lo odiaban tanto que cuando le hablaban con amargura? Tras esto sucedió que, habiendo tenido un sueño, se lo contó a sus hermanos, lo que fue incentivo de mayor odio, porque les dijo: oíd lo que he soñado. Me parecía que estábamos atando gavillas en el campo, y como que mi gavilla se alzaba y se tenía derecha, y que vuestras gavillas puestas alrededor adoraban la mía. Respondieron sus hermanos: pues qué, ¿has de ser nuestro rey, o hemos de estar sujetos nosotros a tu dominio? Así pues, la materia de estos sueños y coloquios fue fomento de la envidia y del odio. Fue fomento de la envidia y del odio. Vio también otro sueño que refirió a sus hermanos diciendo: he visto entre sueños como que el sol y la luna y 11 estrellas me adoraban. Y habiéndolos contado a su padre y a los hermanos, su padre los reprendió diciendo: ¿qué quiere decir ese sueño que has visto?
Por ventura yo y tu madre y tus hermanos postrados por tierra te habremos de adorar. De aquí es que sus hermanos lo miraban con envidia, mas el padre consideraba en silencio estas cosas. Aún así Jacob consideraba las cosas. Los hermanos sí se llenaron de odio, ¿sí? Se indignaron tremendamente. Hola Faber, buenas noches. Se indignaron tremendamente. Vea, hay algo que uno tiene que saber entender. Que alguien te diga, tuve una visión, podríamos un poco dudar, ¿ya? Porque podría divagar la mente. O tuve una revelación, que escuché una, podría haber una divagación. Pero los sueños las personas no los pueden crear. ¿Cómo va a crear una divagación? Los sueños son de las formas manifiestas de Dios, de las cuales uno debe tener mayor seguridad. ¿Ya? Porque no hay una divagación de nuestra mente. Ahí nosotros somos anulados. Nuestra mente consciente es anulada allí. Entonces nosotros podemos tener allí una revelación de Dios, que también a veces lo hace el enemigo para perturbarnos y crearnos confusión. También utiliza a veces nuestros sueños. ¿Ya? Pero para tener en cuenta eso, uno tiene que también prestarle mucha atención a los sueños que Dios nos da. Ahora, no todos los sueños vienen de Dios, porque sabe que muchos sueños, los sueños es una capacidad del ser humano de todos los días. Nosotros soñamos todos los días. Pero mire, los sueños es una forma de que ustedes puedan saber qué cosas hay en tu vida, qué cosas hay en tu corazón. Porque los sueños es una forma de mostrarnos quiénes somos nosotros. ¿Qué somos capaces de hacer nosotros? ¿Qué guardamos nosotros? Eso nos los puede revelar los sueños. Henry, ¿Sí? ¿Sí? claro que hay que entender una cosa en cuanto a estos sueños que muestra el Señor, porque la misma palabra o el mismo Señor nos lo ha revelado, que Él dice que hay sueños normales que es porque nosotros nos acostamos a dormir y nuestra mente divaga, ¿cierto? Pero cuando es una visión de Dios, nosotros vamos a caer en cuenta que es una visión. Porque cuando es una visión, nosotros nos levantamos acordándonos claramente de todo el suceso de ese sueño, que hasta se nos dificulta borrársenos de la memoria por mucho tiempo o casi todo ese día, ¿cierto? Y muchas veces despierta uno hasta, ¿cierto? Sorprendido por ese sueño, porque uno lo ve como si fuera algo real, mientras que un sueño normal es algo que es confuso, algo como, ¿cierto? Que no tiene como, ¿cómo le digo yo? Eh, Como que Pero no mira, tiene te voy a casi decir algo, sentidos. pero te voy a decir algo de los sueños, para que vean. Los sueños, esa parte de que uno pueda recordar los sueños un criterio para saber que viene de Dios, no es así, porque te voy a poner un ejemplo con Francisco. Él una vez contó que una mujer llegó donde él y le contó un sueño, donde la mujer supuestamente en el sueño había visto, creo que un ángel, algo así, no me acuerdo. Él le dijo, bueno, el Señor a mí no me dice nada, pero ese sueño me parece bonito, me parece un sueño que pudo ser del Señor. Es más, él le dio hasta una interpretación del sueño. Entonces le dijo, el Señor a mí no me ha dicho nada, no me dice nada, pero me parece. Luego, después que habló con la mujer y le dijo, no, el sueño te dice esto, esto y esto, el Señor le habló y le dijo que eso no es, que él no le había dado ese sueño a ella. ¿Ya? Que ese sueño no se le había dado a él. Y mira que la mujer recordaba vívidamente porque describió el sueño. Y yo, por ejemplo, yo recuerdo lo que soñé anoche, algunas cosas que soñé anoche. Entonces, recordar vívidamente cierta parte del sueño, no. Más la segunda parte que tú dijiste, que sí está en la palabra de Dios. Cuando viene de Dios, por eso es que es importante tener uno despierto la luz del Espíritu Santo. Porque cuando algo viene de Dios, el Espíritu dice, el Espíritu nuestro, el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu a confirmarnos que eso viene de Dios. Entonces en ti queda algo inquieto, algo espiritual que te confirma que eso que soñaste tiene algo espiritual o que viene de Dios. ¿Ya? O sea, ya es tu espíritu el que te está confirmando que es una experiencia espiritual.
y que te lleva a eso. Pero ahí es donde la persona tiene que desarrollar mucho y se desarrolla ¿con qué? Con la vida espiritual, con esa unión con el Espíritu Santo de tener esa luz para poder discernir si eso viene de Dios o no viene de Dios. ¿Ya? Porque Ah, uno sí. sueña y a veces se acuerda de ciertas cosas de lo que soñé, pero eso no son cosas que vienen de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, yo hasta tuve un sueño, todavía tengo hasta unos sueños que no pasaron ayer, otros días, y me he acordado más o menos de eso. Pero yo sé que esos no son sueños de Dios, ¿ya? Ujú. Entonces, sí tiene aquellas cosas que vienen de Dios, el Espíritu por lo general nos confirma. Eso, como dices tú, nos queda como pendiente, como que eso queda en mí, algo allí como que me da vuelta y me produce como una fuerza dentro de mí y esa inquietud. Ese sí, tal vez, el Espíritu inquietándote sobre ese sueño, dándote a entender que ese sueño sí viene de Dios. Se te está haciendo saber que ese sueño sí viene de Dios. ¿Ya? Es una forma. Entonces, eso es cierto. Como le decía, hay sueños que no vienen de Dios y hay otros que sí vienen de Dios. Pero los sueños que no vienen de Dios, aún así es importante a veces meditarlo porque nos está mostrando, los sueños nos muestran lo que eres tú, de lo que tú eres capaz de hacer, lo que hay dentro de ti. Porque los sueños son una manifestación de lo que hay guardado dentro de ti, de lo que tú reprimes, de los miedos de las expectativas que tú tienes, de los sueños que tú tienes. Y el sueño y el cerebro te lo manifiesta en una forma de una película, ya extraña, pero te está manifestando en esa película cosas que son de tu corazón, de lo que tú deseas, de lo que tú quieres, de cosas que quedaron guardadas y de reprensiones, de miedos, de lo que has reprimido, también te queda allí. Y también hay parte del sueño que siempre queda, como dice, un resto del día. Por eso, por lo general, vemos que en los sueños tenemos parte de lo que hemos soñado en el día. Siempre vemos cosas así. ¿Ya? Entonces, ahí estamos. Entonces, por ejemplo, voy a poner un caso. Si yo sé que llego a mi casa y veo un dulce que compró mi hermano, y ese dulce es el que a mí me encanta, pero ese es de mi hermano. Y será que si llega ese dulce yo cojo. Entonces tú en el sueño ves que viste ese dulce, tenías hambre y tú dijiste, cogiste ese dulce y trataste de amañar la cosa. Eso te está indicando a ti que tal vez en la vida real tú tienes el potencial de hacer eso. Ese sueño te está manifestando en realidad quién eres tú con respecto a una situación como esa. Por eso es que es importante evaluar en los sueños porque te está mostrando quién eres tú. Esa realidad tuya que tienes allí reprimida, te la está mostrando allí. Entonces, y en el otro caso, los sueños que son de Dios, pues ahí sí discernir, pues qué me quiere mostrar el Señor, qué me quiere indicar, qué me quiere enseñar. ¿Ya? Son las situaciones también que uno... Y también recuerden que en los sueños también el enemigo actúa. Esa es otra. El enemigo también lleva a veces a ponernos una carga de perturbación. Porque en los sueños también trata de ¿qué? De crearnos una carga de perturbación. ¿Ya? Una carga de perturbación. Porque yo una vez tuve una experiencia así. Y yo me recuerdo que me levanté totalmente triste, casi lloraba. Y en eso, orando, el Espíritu Santo me hizo saber que en realidad eso fue un sueño que me había puesto el enemigo para perturbar. Y por eso se los digo. Y hay muchos casos de ejemplos donde el enemigo llega a perturbar a las personas en los sueños. ¿Ya? Además, cuando hay personas cuando trabajan la brujería y eso, te llevan a perturbar los sueños. A veces no te dejan ni dormir o te ponen sueños horribles. Son otra forma en que el enemigo llega a crear a ti zozobra, daño y de todo eso, ¿ya? Pero ese es importante tener en cuenta lo que significa los sueños. O sea, tener en cuenta de los sueños. Entonces dice aquí que él vio otro sueño. Le contó el sueño del papá también a él, el sueño de donde él vio el sol, cómo el sol y la luna y 11 estrellas lo adoraban a él. De ahí es que sus hermanos lo miraban con envidia, más el padre consideraba en silencio estas cosas. Y como sus hermanos estuviesen en el territorio de Siquén, apacentando los rebaños de su padre, le dijo Israel: tus hermanos guardan las ovejas en los pastos de Siquén. Ven que quiero enviarte a ellos. Y respondiendo él:
Pronto estoy. Jacob le añadió, anda, ve y averigua si tus hermanos lo pasan bien y si están en buen estado los ganados, y tráeme razón de lo que pasa. Despachado pues el del valle de Hebrón, llegó a Siquén. Y habiéndole encontrado errante por los campos, un hombre le preguntó qué buscaba. A lo que respondió José, ando en busca de mis hermanos, muéstrame dónde pastan los ganados. Le dijo aquel hombre, se apartaron de este lugar y les oí decir, pasemos a Dotaín. Con esto marchó José en busca con sus hermanos y los halló en Dotaín, los cuales luego que lo vieron a lo lejos, antes que se acercase a ellos, trataron de matarlo. Y se decían unos a otros, aquí viene el soñador. Ea pues, matémoslo y echémoslo en una cisterna vieja. Diremos que una bestia feroz lo devoró y entonces se verá que lo aprovechan su sueño. Oyendo esto, Rubén se esforzaba en librarlo de sus manos y decía, no le quitéis la vida ni derraméis su sangre, sino echarlo en aquella cisterna seca que está en el desierto. Y no manchéis vuestras manos, lo decía con el fin de librarlo de ellos y restituirlo a su padre. Apenas pues hubo llegado José a sus hermanos, lo desnudaron de la túnica talar y varios colores, y lo metieron en una cisterna vieja que no tenía agua. Esta túnica era la que el padre Jacob le había hecho a José. Y lo metieron en una cisterna vieja que no tenía agua. Cisterna eran esos pozos profundos. Y sentados a comer vieron venir en Galaad una caravana de ismaelitas con sus camellos cargados de aromas y bálsamo y mirra destilada que iba con dirección a Egipto. Los ismaelitas eran los tíos, porque Ismael era hermano de ¿quién? Ismael venía siendo hermano de ¿quién? De Isaac. De Isaac, muy bien. O sea, ¿qué venía siendo entonces? Venía siendo como el hermano del abuelo, porque Isaac era el abuelo. Sí. ¿Ya? Entonces mira que era de ese linaje, venía de Abraham. Entonces, apenas hubo llegado a sus hermanos, lo desnudaron de la única y de varios colores, lo metieron en una cisterna que no tenía agua. Y sentados a comer vieron venir de Galaad una caravana ismaelita con sus camellos cargados de aromas y bálsamo y mirra destilada que iba con dirección a Egipto. Entonces dijo Judá a sus hermanos, ¿qué ganaremos con quitar la vida a nuestro hermano y ocultar su muerte? Mejor es venderlo a los ismaelitas y no manchar nuestras manos, porque al fin hermano nuestro es y de nuestra misma carne. Asintieron los hermanos su razón. Y mientras pasaban unos negociantes madianitas, sacándolo de la cisterna, lo vendieron a aquellos ismaelitas por 20 siclos de plata, quienes lo condujeron a Egipto. Vuelto Rubén a la cisterna, no halló al muchacho, y rasgándose los vestidos fue luego a sus hermanos, diciendo, el chico no parece, ¿y a dónde iré yo ahora? Tomaron después ellos la túnica de José y la tiñeron en la sangre de un cabrito que habían matado. Y enviándola a su padre y habiéndole decir por los portadores, esta túnica hemos hallado, mira si es o no la túnica de tu hijo. El padre habiéndola reconocido dijo, es la túnica de mi hijo, una bestia feroz se lo ha comido, una fiera ha devorado a José. Y rasgándose los vestidos se vistió de cilicio, llorando por mucho tiempo a su hijo. Y juntándose todos los demás hijos para aliviar el dolor del padre, no quiso admitir consuelo ninguno, sino que decía, descenderé deshecho en lágrimas a encontrar y unirme con mi hijo en el sepulcro. Y perseveró en el llanto. Entre tanto los madianitas vendieron a José en Egipto a Putifar, eunuco o válido del faraón y capitán de sus guardias. Palabra de Dios. Terminamos ahí el capítulo 37. Entonces mire que los hermanos, lo malo que es cuando uno acuña en el corazón todo lo que tiene que ver con el odio, uno llega a hacer cosas de las cuales te vas a arrepentir después. Por eso no es bueno cuando nosotros, llenos de rabia, de odio, de venganza, nosotros expresar en esos momentos, tomar decisiones. ¿Por qué?
porque allí no es buen consejero nuestro corazón. Nuestra mente no está teniendo la luz. Cuando tenemos un corazón oscurecido, tal vez tampoco hay sabiduría, pero de esa sabiduría de la buena. Porque mira que hay gente tan astuta en el mundo, pero para hacer las cosas malas. Tú dices, entonces, ¿dónde tienen tanta sabiduría para hacer las cosas malas? Pues existe una sabiduría para lo malo, pero también existe la sabiduría para las cosas buenas. Y entonces, según esté tu corazón, hacia eso te destina, ¿ya? Entonces, es muy importante, como dice la palabra de Dios, sobre toda cosa en la vida, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. De vivir, de experimentar y de sentir eso. Porque eso no te va a ayudar a tomar las mejores determinaciones. Y mira que qué hicieron los hermanos de José. Por dejarse llevar de esos sentimientos, tomaron una decisión fatal. ¿Ya? Tomaron una decisión fatal. ¿Ya? Pero aún así, Dios a los hijos suyos, a los que tiene guardado para la obra, aún en la situación fatal, Dios utiliza. Ahí donde dices tú, cuando Dios te va a bendecir a ti, utiliza hasta la mano del extranjero, hasta la mano del enemigo. Pero a ti te recuerda. José fue vendido como esclavo. Trabajó un tiempo como esclavo, pero no duró mucho tiempo trabajando como esclavo. ¿Cómo se ganó José? Bueno, claro que me estoy adelantando algo que se me viene desde ese capítulo cuando venga José, pero ¿cómo se ganó José ese poder que se ganó después? José no se lo ganó por trabajar esforzadamente, por ser el más fuerte, por el que hacía más hierro, el que hacía más bloque, recogía más paja. No por eso. ¿Por qué se lo ganó José? Por interpretar un sueño. ¿Por qué? Por un don de Dios. Por un don de Dios. Por eso, ¿qué es más valioso? Por eso, cuando nosotros tenemos los dones de Dios, podemos florecer. Pero si tú no tienes don de Dios, pues no vamos a florecer. Por eso es más importante nosotros esmerarnos por tener los dones de Dios. Porque así puede ser que podamos nosotros que florezca nuestra vida. Pero a veces estamos preocupados más ¿por qué? Por ganarnos al jefe, ganarnos al faraón con trampas, con otras cosas, ¿ya? Si fuese otro José, el José que no tuviera la luz de Dios, ¿qué estuviera pensando cómo ganarse el faraón? Con intriga, con cuentos, con tal. O ganándose a Putifar para hacerse amigo de él, para llegar más allá. Pero no, o sea, les toca hacer cosas malas para crecer, pero no. Como cristianos, ¿qué? Dios a nosotros nos da cosas de luz y con ellas nos hace brillar y con ellas nos hace crecer hasta donde Él quiere que nos llevemos. ¿Ya? No busquemos crecer de una forma que no está bien vista ante Dios, porque te vas a salir del carril. Hay que tener mucho cuidado de eso. Ojo con las ambiciones que no nos llevan a vivir por esa línea. Que nada nos saque de esa línea en el cual podemos florecer con los dones de Dios. Amén. Bueno, ahí terminamos en el día de hoy. Si hay alguna pregunta, comentario adicional. Henry, Dígame. nosotros pues pienso yo de que nosotros no podemos pensar, digamos, en la suerte que tuvieron pues los hermanos de José, todos los hijos de Jacob, porque ellos estaban en la promesa de Dios, ¿cierto? Y Dios, al ver que desde pequeños fueron envidiosos, fueron egoístas y muchas cosas, Dios lo que quiso fue quitarle la dureza del corazón de ellos y lo hizo todo por medio de José, ¿cierto? Aunque nos adelantamos a capítulos donde, ¿cierto? Donde José fue esclavizado, el Señor, pues este faraón lo puso como líder, como cabeza allá en Egipto y todo eso. Bueno, miremos que fue todo ese proceso que sufrió y padeció José fue para quitarle la dureza del corazón a los hermanos. Todo eso fue proceso de Dios. Mas miremos que sabemos que
nosotros ese orgullo, esa soberbia, esa arrogancia, no la podemos llevar hoy en día porque todo eso nos aparta de Dios. Así es, así es. Amén a eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a orarle a nuestro Dios. Los que tengan petición por orar, la dejan allí, la escriben, o nos dicen, nos ponen allí y oramos por Faber, ello. Y ahora vamos a hacer el Faber, rosario para... Dime. Faber dejó escrito ahí que le preguntaban a él que cómo crearon las pirámides de Egipto. Aquí le dejaron escrito. Sí, Faber lo dejó escrito ahí. Lo que pasa es que como muchos dicen, científicos dicen que las pirámides, como no se han destruido, quizás fueron creadas que por extraterrestres y todo eso, pero mire que bíblicamente está que lo fueron creadas por los mismos, construidas por los mismos faraones y los hombres. Mire que ahí nos habla de que José le tocó trabajar en la construcción de esas pirámides. Mire, lo que pasa es que antes Dios estaba dando esos dones extraordinarios a las personas. Pero ¿qué pasó? Las personas, como cogen todas las cosas de Dios y la vuelven negocio, o cogen las cosas de Dios y la desprecian. Entonces, Dios antes le entregaba el don de ciencia a las personas, esas cosas. Para ellos, por ejemplo, ¿cómo pudieron los hombres saber que con esa tierra la cogían, la amasaban con ciertas cosas y creaban un ladrillo? Y todo lo que hicieron para poder hacer esas murallas y hacer todo eso. O sea, todo eso fue una revelación de un conocimiento que Dios le dio al hombre. Eso no apareció de la nada. Dios siempre ha ido lentamente, le ha dado. Entonces a unos hombres les da un conocimiento sobre esto, a otros le da conocimiento sobre esto. Y Dios le ha dado conocimiento especial al hombre. Con el tiempo el hombre lo que hizo fue capitalizar ese conocimiento y ha creado, por ejemplo, ese conocimiento para enseñárselo a otro. Entonces te voy a poner un ejemplo. Tú naciste para ser un gran pintor. Dios te dio ese don y tú eres una persona que a ti pintar es una cosa que tú no necesitas esfuerzo, es algo que está dentro de ti, tú. Pero otra persona que viene a aprender de ti, tal vez llega a pintar, pero para pintar, mientras tú te puedes coger esa pintura, yo te digo, píntame esa virgen que está allá frente. Tú vienes, coges tan fácilmente hablando conmigo, te queda casi igual y te demoras una hora. Al que tú le enseñas, te la va a hacer, no te va a quedar tan igual a la tuya y se va a demorar 3 horas. Y ellos aprenden y aprenden contigo a pintar. Y eso fue lo que sucedió. Antes todos esos hombres tenían y trabajaban con un don que Dios les daba y ellos hacían cosas extraordinarias. Hoy en día no. Hoy en día mucha gente lo que ha hecho es que ir a aprender de otro. O cómo nació la medicina. Antes no existía ni facultad de medicina, ni facultad de ingeniería. No existía para que te enseñaran a cocinar. ¿Cómo enseñaron? Yo siempre me he preguntado, a mí eso me parece extraordinario y majestuoso. ¿Cómo pudo una persona llegar a cómo crear un dulce, un pastel? Todo eso que uno come, que es una delicia. Todo eso fue una revelación de Dios. ¿De dónde pudo haber salido eso? Dios le daba el conocimiento sobre todas esas maravillas, todo lo que ha avanzado y lo que ha hecho el hombre. Todo ha sido conocimiento de Dios, ¿ya? Pero tristemente ya eso ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque el hombre ahora se va más que a la ciencia y ahí es donde uno deja a veces de... Mira, hay tantas personas, le voy a poner un ejemplo. Hay personas que con la pandemia eran abogados, eran médicos, no sé qué. Yo he visto como 3 testimonios de 3 personas que fundaron unas empresas. ¿Y de dónde fundaron las empresas? Ellos estudiaron carreras profesionales. ¿Por qué? Porque en la familia todos eran profesionales, porque fue un colegio donde todos dijeron voy a ser profesional. Y tú vas a ver que ellos el tiempo de la pandemia quebraron. ¿Qué tuvieron que hacer? Dijeron, ay, ven acá, pero si yo sé preparar esto, vamos a preparar esto, a ver si la gente le gusta. Ese man, creo que eran yo no me acuerdo qué preparación era, de qué tipo de comida era. Total que él preparó eso y eso se volvió un boom y dejó de trabajar, se acabó la pandemia y hoy tiene su empresa con eso.
Y así sucedió con varias personas que pusieron el conocimiento de algo que estaba dentro de ellos, que ellos aprendieron, que sabían, que lo manejaban ellos. O sea, pusieron aquello. A veces tenemos dones extraordinarios que están dentro de nosotros, pero nosotros no los descubrimos, porque nosotros nos hemos orientado para otra cosa. Mire, este fin de semana precisamente me estaba viendo la historia de cómo el dueño de Honda, cómo el dueño de Adidas, cómo el dueño de... ¿Cuál fue el otro? De Honda, de Adidas. No me acuerdo cuál fue el otro que me vi. O sea, me gusta ver esas biografías. Estos eran hombres, por ejemplo, el dueño de Honda era un muchacho del campo. Toda la familia se dedicaba al campo. Pero no, él no le gustó el campo. Y él se fue de la casa porque no le gustaba el campo. Y se fue a trabajar en la mecánica. Y él le gustaba la mecánica. Y él se enfocó en eso. ¿Ya? Y por ahí comenzó. Y comenzó. Y el hombre ahí en la mecánica exploró lo que tenía. Y mira, el hombre hasta que se fue instruyendo, trabajando en eso. Creó un tiempo el motor. Y fue creando. Le nació una idea. Él fue el primero de los que creó las motocicletas. Se dio cuenta que necesitaba la gente un transporte ligero, pero más rápido. Se inventó ponerle un motorcito a una bicicleta y vio que le funcionó y eso a la gente le gustó y él comenzó por aquí en la idea. Ya, él no estudió, no fue a una universidad, él exploró que unas habilidades, unos gustos que él tenía y le metió a eso que la pasión. Fue un hombre ordenado también y allí salió adelante. Entonces, así era antes. Estos hombres recibían esas grandes revelaciones y con eso fue que hicieron esas pirámides. Con eso construyeron esas pirámides. Pero hoy nosotros nos dedicamos a pagar por obtener un conocimiento. Y a veces nosotros tenemos una gran habilidad. Lo que pasa es que no las hemos, como dice, Desarrollado. explorado, desarrollado o encontrado. ¿Ya? O encontrar. Unas son más humanas, otras son más espirituales. Personas que tienen el don para desarrollar cosas, otros tenemos, ¿ya? Yo siempre he dicho que tal vez las que Dios me puso a mí tienen que ser las espirituales. Tal vez tengo hermanos que puedan desarrollar más cosas en cuestión del mundo. Y así, Por ejemplo, Henry, es de admirar la sabiduría que tenía Leonardo da Vinci. Más ese hombre no venía de Dios, pero mire que fue pintor, fue inventor, fue escritor, mejor dicho, de todo. Y miremos tanta sabiduría y ver que blasfemó contra Dios y todo eso. No venía de Dios, pero mire la sabiduría que tenía. Claro, imagínate tú. Y así, exacto. Todo de alguna forma, para bien o para mal, hemos recibido, como dice allí, hemos recibido una gran iluminación. Una gran iluminación. Bueno, y así fue que crearon estas grandes cosas en los pasados. La Torre de Babel, ¿quién la creó? Ahí está, la Torre de Babel fue algo extraordinario en ese tiempo y la crearon ellos mismos. Eso no fue que lo creó ninguno extraterrestre. Es que mira, imagínense ustedes, para que ustedes se vayan a echar para atrás, aquí ustedes en adelante lo que vamos a escuchar son locuras. Imagínense usted que escuche una persona, ya en la red uno escucha tanta locura porque hay uno accede para ver las locuras que dicen otros países, porque es la única forma de uno saber qué locura dicen otros países. Ayer se celebraba la fiesta de Fátima. Resulta que en España hay unos hombres diciendo que la Virgen de Fátima es un extraterrestre lo que se presentó, que fue un extraterrestre lo que se presentó, que no era la Virgen, sino porque antes que se presentara la Virgen, es que unos espiritistas habían predicho que ese día se venía a presentar un ente extraterrestre. Y ese día que se presentó la Virgen, entonces que ya es un extraterrestre. Calculen ustedes. Por no contarle las otras, cuál fue la otra que escuché yo. Pero ahí vamos escuchando cuánta barbaridad ahora la gente se le ocurre. La gente hoy anda diciendo todo tipo de barbaridad. Sabemos, Henry, que el enemigo busca, mejor dicho, caída por todos los lados, piedras de tropiezo para confundir la gente, para apartarlos de la verdad. Miremos que la forma, como nos ha dicho Francisco, si el mundo
se pusiera a mirar la forma en que fue arrebatado Elías al reino de los cielos, en este tiempo dirían, no, eso fueron los extraterrestres que los llevaron. Y es verdad. Exacto. Dirían que son los extraterrestres, que fue una nave que se lo llevó. Exacto, diría que fue una nave que se lo llevó. Pero todo fue un conocimiento que Dios dio, por ejemplo, los herreros para crear las armas. Todo fue un conocimiento que Dios dio. El conocimiento de la química para hacer las cosas. Todo fue un conocimiento que Dios dio. Se lo dio al hombre, las habilidades y el conocimiento. Y ellos lo exploraron y así lo hicieron. Y eso, todo eso lo hizo el hombre. Eso no fueron ningún extraterrestre. Los hombres crearon, hicieron todo. Además, mire, si tú lees el libro, le dice cuánta gente trabajaba para el faraón. Es que eso no eran uno y dos, eran muchísimos, miles. Esclavos, tenían miles de esclavos. Imagínate tú trabajando día y noche a sol y sombra, trabajándole constantemente, pues, ¿cómo no iban a edificar eso? Además, eran cuestiones que se edificaban cuando duraban años. Duraban años. El templo de Salomón. Si tú vas a ver el templo de Salomón, las medidas y todo eso, tú dices, wow, qué majestuoso. Con razón duraron ¿cuánto? El templo de Salomón creo que duró 40 años para construirlo. Lo construyeron hombres israelitas con el conocimiento de que de ingeniería le dio Dios a ellos. Y Dios le dio que simplemente que las medidas. Y así lo construyeron. ¿Ya? Porque antes Dios le daba todo ese conocimiento. Lo que hicieron ahora fue capitalizar el conocimiento. Porque me parece a mí también extraordinario, por ejemplo, cómo llegaron a crear de la rosa un perfume. Cuando tú te vas a ver cómo hacen un perfume, todo el tipo de combinaciones que tengan. ¿Cómo una persona puede llegar a tener que saber que combinar una cosa con otra le iba a dar un perfume? Eso no, Sí, eso tuvo que ser una revelación de Dios. Eso tuvo que ser una revelación de Dios para saber que tenía que combinar una cosa con la otra y que tenía que combinarla y de ahí le iba a salir un perfume. Porque si hay sí, algo porque mira, crear eso. sí, porque mira que todo eso lo hacen, esos aromas son extraídos de la madera, que de los dulces, que de los cítricos, o sea, de cantidades de cosas que mezclan. Exacto. Entonces son todas esas cosas maravillosas, conocimientos que Dios da y revela a los hombres. Bueno, muy bien, vamos a orar a nuestro Señor. Muy bien, los que tengan alguna petición ponen allí para que oremos. Alabado, adorado seas, oh Dios, Padre Todopoderoso. Amado Jesús de Nazaret, en esta noche ante ti venimos, Señor, con un corazón abierto y dispuesto para ti, queriendo entregarnos en cuerpo, alma y espíritu. Señor, aquí estamos felices, contentos, con un corazón dispuesto para honrarte, para alabarte y para adorarte. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, a tu Redentor. Alaba, alma mía, al Salvador, al Cordero de Dios, al Santo de Israel, al León de la tribu de Judá. Señor, en esta noche, llenos de alegría, llenos de gozo, una vez más te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. Nos hemos reunido en tu santo nombre, Señor, para escudriñar tu palabra, para encontrar allí, Señor, esa sabiduría excelsa, para encontrar, Señor, ese conocimiento excelso, para encontrar allí, Señor, todas esas revelaciones y esos misterios que están ocultos a los hombres. Nos acercamos, Señor, con fe, nos acercamos con confianza hacia ti, hermoso Dios, sabiendo que tú eres un Dios justo, benevolente, amoroso, misericordioso, el cual, Señor, un día más nos has regalado, porque nos has bendecido hoy, Señor, con el agua, con la lluvia, porque nos has permitido tener un día más la luz del sol. Gracias, hermoso Padre, por los animales que surcan los aires,
por los que están en las aguas y los que están en la tierra. Gracias por los árboles frutales, hermoso Dios. Nosotros, Señor, a ti nos dirigimos, Señor, sabiendo que es bueno, que es grato a ti, que tus hijos, Señor, doblen rodillas para honrarte, buscándote, Señor, cada mañana, cada tarde y cada anochecer. Que tú sabes, Señor, que vienen tiempos difíciles para la tierra y que nos has anunciado, Señor. Y por eso esperas que tu pueblo, Señor, esté unido, Señor, a ti, para que así podamos sobrevivir, soportar, podamos ser librados de toda la peste funesta, de toda la destrucción, de toda la plaga, del fuego que caerá, del viento que soplará, de las aguas que se levantarán para arrasar naciones completas, de los vientos que destruirán edificaciones, de la plaga que enfermará tantos cuerpos, de la peste, Señor, que enfermará, de la ausencia de los alimentos y del agua para alimentarnos, saciar nuestra hambre y nuestra sed. Pero nos sentimos confiados, hermoso Dios, porque tú has dado promesa que tu pueblo, Señor, los tuyos, los cercanos a ti, los que se han esforzado, los que viven unidos a ti, Señor, tú morarás en ellos. Como tú prometiste, hermoso Dios, que aquellos que te aman, aquellos que te buscan en espíritu y en verdad, que se abren para ti en obediencia, Señor, con toda la fe, tú, Señor, morarías en ellos. Y tú, hermoso Padre, lo vas a librarnos, vas a librar ese pueblo remanente que estás marcando y sellando, hermoso Dios, para cuando vengan los ángeles de destrucción, no le haga nada, Señor, a tu pueblo, mas seamos librados, hermoso Dios, si permanecemos en gracia contigo. Por eso, Padre, sabiendo que estamos en una lucha espiritual, sabiendo que estamos en una guerra día a día, ante ti venimos, hermoso Dios, para que nos renueves. Para que nos renueves, hermoso Dios, y así podamos tener la fortaleza para vencer las tentaciones, las trampas ocultas, porque el enemigo anda como león rugiente, Señor. Está siempre buscando todas sus artimañas, Señor, para vencernos. Y realmente, Señor, lejos de ti, somos vencidos, Señor. Porque la única forma que nosotros podamos vencer es que estemos, Señor, con tu Espíritu. Es que tengamos, que seas tú nuestro escudo, que seas tú nuestro castillo, que seas tú nuestro alcázar. Porque si estamos fuera, Señor, somos fácilmente vencidos. Tú eres nuestra protección, tú eres, Señor, nuestro refugio, y tú eres el que nos da la confianza. Por eso, hermoso Dios, caminamos, andamos en este mundo, Señor, inhóspito, oscuro, que se ha querido rebelar contra ti, contra tu misericordia, con tu amor. Nosotros, Señor, nos levantamos, predicando, Señor, y proclamando que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios justo, poderoso, que nos brindas grande amor y misericordia, pero que un día vendrás, Señor, con toda tu justicia. Y vendrás en guerra, Señor, para todos aquellos que se levantaron y te han declarado la guerra. Porque tristemente los mismos hombres hoy te han declarado la guerra. Se han dejado contaminar del maldito Satanás y todos sus aliados. Y se han levantado en guerra contra ti. Porque hombres, Señor, queriendo ser mujer, mujeres queriendo ser hombre, mujeres queriendo, Señor, hacer rituales de aborto, de matar, hermoso Dios, se han levantado contra ti diciendo que tú eres un Dios malévolo, que tú eres un Dios malvado, que tú no existes, que tú eres un invento y que tú no eres un Dios bueno. Y han ensalzado, Señor, hacia el maldito. Han decidido, Señor, servirle como brujos, como chamanes. Otros, hermoso Dios, acolitando el pecado y deleitándose en el pecado, aborreciendo, Señor, tus enseñanzas y tus palabras.
Mas tú, hermoso Dios, tendrás tu tiempo, y en tu tiempo vendrás, Señor, para establecer la justicia. Y allí, hermoso Dios, los tuyos, los humildes, los sencillos, los que el mundo apartó y que veía y menospreciaba, tú, hermoso Dios, los apartarás, los cuidarás y los protegerás, porque tú enviarás a tus ángeles, Señor, y le dirás: protejan a los míos, a los que están sellados y los que están marcados, a los que han cumplido mi voluntad y a los que viven en gracia, a los que se han destinado para ti. Por eso, hermoso Padre, aquí estamos, porque queremos ser de ese pueblo remanente y necesitamos de ti, somos conscientes de ello. Por eso te pedimos que nos ilumines, te pedimos que nos unas, te pedimos que nos bañes, que nos renueves con tu espíritu y que nos hagas fuertes, Señor, para vencer todas las tentaciones, para no dejarnos arrastrar de las corrientes de este mundo y para vivir conforme, Señor, a como tú nos has dicho. Que no seamos como los hermanos de José, que nuestro corazón no se anide la venganza, ni el odio, ni la amargura, que nos puede llevar, Señor, a cometer todas estas fatales decisiones y a cometer crímenes, Señor. Por los cuales hoy los hombres de la tierra, Señor, matan y asesinan como si fueran Dios, tomando determinación sobre la vida de otros. Porque en sus corazones, Señor, hay tanta maldad. Se han apartado de la luz, se han apartado de ti, hermoso Dios, se han dejado de reconocer. Y por eso cada vez vemos más entre los hombres tantas cosas malas, Señor. Tantas cosas oscuras. Bendito seas, Señor. Por eso, Padre, venimos a ti reconociéndote como la luz, para que teniendo tu luz, hermoso Dios, no tropecemos, no cojamos el camino equivocado, para que podamos distinguir de los buenos de los malos, para que podamos hacer las cosas buenas como a ti te agrada, hermoso Dios, y así podamos heredar el hermoso reino de los cielos como tú esperas. Gracias, Padre. Hoy te doy gracias por cada uno de mis hermanos presentes, por quienes aquí, Señor, hoy han destinado, Señor, este tiempo, para que tú los bendigas, Señor, para que tú los fortalezcas, los hagas fuertes para vencer, Señor, todas las obras del enemigo, para que el enemigo no tenga poder y autoridad sobre ninguno de ellos. Lo pongo, hermoso Dios, para que ellos habiten bajo tu santa morada y tu mano protectora, y no tenga poder y autoridad el enemigo, hermoso Dios. Te pido por sus necesidades, para que los guíe. Te oro para que mis hermanos, Señor, tú los guíes, Señor, por el camino adecuado, por el sendero adecuado, a tomar las decisiones correctas, hermoso Dios. Toda la gloria y toda la honra la damos a ti, que eres grande y poderoso, vives y reina por siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.